Buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la práctica de programación. Sí, nos encontramos en el sitio Redes y Programación. Vamos a realizar una de las prácticas y de los ejercicios propuestos en las guías. Sí, nos vamos a la parte de archivos y programación. Sí, me imagino que ya todos deben haber entrado aquí. Sí, en esta parte se encuentran todas las guías referentes a los temas que hemos visto en clase. Nos vamos al tema que nos compete y que vamos a iniciar las prácticas, que sería de la parte de vectores. ¿Sí? Aquí nos aparece la primera guía. El tema número 6, ¿sí? Que sería la parte de vectores. Aquí nos aparecen todos los temas, ¿sí? Conceptos, declaración de vectores, llenado de vectores. Espero que ya todos hayan leído esto que está aquí, y me imagino que sí. Sí, también nos aparece un ejercicio ya resuelto, que ya hemos visto en clase también. Ok, la primera práctica, vamos a utilizar este primer ejercicio propuesto, que sería: realice un programa que solicite al usuario 25 valores y muestre por pantalla el promedio de estos valores. Ok, para las prácticas vamos a utilizar el compilador DBC++. Ok, creamos un nuevo proyecto tipo consola aplicación y lenguaje C. Le damos un nombre, práctica 1, ¿sí? Y lo guardamos en el directorio. Si nos damos cuenta, aparecen de una vez las librerías que ya hemos visto en clase, y la función principal sería la función main. Ok, el ejercicio es el siguiente: realice un programa que solicite al usuario 25 valores y muestre por pantalla el promedio de estos valores. Como ya hemos visto en clase, los vectores, ¿sí?, nos sirven para almacenar más de un valor, ¿sí?, a diferencia de una variable sencilla. En este caso vamos a declarar un vector que tiene como nombre vector, ¿sí?, y que es de tamaño 25, ¿sí? En este caso lo declaramos 25 porque me están pidiendo que lea 25 valores, o que solicite al usuario que ingrese esos 25 valores. Aparte de esto, me están pidiendo que muestre por pantalla el promedio de esos 25 números, ¿sí?, que ingresó el usuario. Ok, voy a necesitar una variable suma, ¿sí? Y esta variable suma la vamos a igualar a 0. Como ya yo le he dicho en clase, cada vez que vayamos a utilizar una variable que vaya a sumar o que vaya a calcular un promedio, siempre la debemos igualar a inicializar a 0, ¿sí? Ok, y otra variable tipo float, porque va a permitir crear, nos va a calcular el promedio, a almacenar ese promedio, ¿sí? La vamos a igualar a 0, ¿sí? Ok, tenemos las tres variables. Tenemos el vector de 25, que me va a permitir almacenar los 25 valores, ¿sí?, la suma para sumar todos esos 25 valores, y el promedio, la variable promedio, que es de tipo float, que me va a permitir mostrar y almacenar ese promedio. Ok, para esto vamos a utilizar una estructura repetitiva, se llama for, ¿sí? Vamos a declarar dentro del for una variable que es de tipo i, la inicializamos, que es de tipo entero y se llama i, la inicializamos en 0 hasta que i sea menor que 25. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que en este caso la variable que es de tipo entera, que se llama i, la estoy igualando, inicializando a 0, y estoy diciendo que va a llegar hasta que sea menor que 25, o sea, hasta 24, ¿sí? Y que esa misma variable se va a ir incrementando de uno en uno, o sea, que en cada interacción de ese for se va a ir incrementando esa variable, que la estoy inicializando
en 0 y que va a llegar hasta 24. ¿Sí? Ok, eso es lo que en este caso me permite esa estructura for. Es una estructura que me va a permitir que lo que está dentro de esa estructura, dentro de estas llaves que están aquí, me va a permitir repetir cada una de esas funciones que se encuentran ahí. Ok, ¿qué es lo que me están diciendo? Que le diga al usuario que ingrese 25 valores. Entonces utilizamos la función que me permite mostrarlo en pantalla, que es la función print, y le envío un mensaje a la persona que diga ingrese un valor. ¿Sí? Ingrese un valor. O sea, que si tengo una estructura for de 0 a 24, esa función print que está ahí, que dice ingrese un valor, se va a repetir desde 0 hasta 24. O sea, se va a repetir 25 veces. Ok. Como le estoy diciendo a la persona que ingrese un valor, yo voy a leer ese valor, voy a almacenar ese valor. Si lo almaceno en una variable simple, no me va a permitir almacenar esos 25 valores. Entonces, para esto es que utilizo ese vector de 25, ¿sí? Que es este que estoy declarando aquí, ¿sí? Y le coloco como índice i, que sería el valor de la variable del for. ¿Sí? Si se dan cuenta, el i empieza en 0 y va a terminar hasta 24. Entonces serían los índices de mi vector. Acuérdense que lo que vimos en clase, dependiendo del tamaño de mi vector, si mi vector es de 10, declaro un vector de 10, el índice, la dirección de ese vector, el primer valor va a ser 0 y su último valor va a ser 9. Ok, ya le dije a la persona que ingrese el valor. Ahora leí ese valor con la variable vector, ¿sí? Pero necesito sumar esos valores que ingresa la persona en el vector. Esto que está aquí es lo mismo que yo dijera suma es igual a suma más vector, ¿sí? Para que se nos haga una costumbre un poco más sencilla, suma igual a vector, es lo mismo, estoy acumulando en cada interacción lo que está ingresando la persona en esa variable vector. Ok, ahora calculo el promedio, ¿sí? El promedio de esa suma que ingresó la persona de esos 25 números, ¿sí? Y lo divido en 25, ¿sí? Entonces utilizo la variable promedio, digo que va a ser igual a suma y lo divido entre 25. Ahora muestro por pantalla un mensajito, promedio, dos puntos, porcentaje F, ¿sí? Promedio, porcentaje F, acuérdense que depende del formato, ¿sí? Depende de la variable, tiene un distinto formato. Como esta variable la declaré tipo float, el formato es F, ¿sí? Como el vector es entero, el formato es D. Eso tenemos que estar pendiente. Ok, si corre el programa ya debería funcionar, pero ¿qué pasa? Para que el programa se nos haga un poquito, para que el programa se nos haga un poco más genérico, podemos declarar una constante, ¿sí? Una constante, se llame t, y le damos como valor 25, ¿sí? Entonces, si yo digo b, estoy diciendo que b, en este caso, vector, tiene como tamaño 25, porque estoy declarando la constante t, y que el for va a llegar desde que i sea 0 hasta menor que 25 también, porque sería la constante que estoy declarando, ¿sí? Y para calcular el promedio igual, ya coloco el t para calcular el promedio exacto de esos números que va a ingresar la persona. Si la persona ingresó 25 números, esos 25 números se van a calcular aquí. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la constante? Que si en vez de yo utilizar 25, que son los valores que me están pidiendo del programa, utilizo 5, tanto el vector que estoy declarando va a ser de tamaño 5, como la repetición del bucle va a ser 5, y el cálculo, la división
para calcular ese promedio también va a ser en base a 5. Ok, entonces esto sí ya debe ejecutar. Vamos a ver aquí. Nos aparece otro directorio. Ahorita nosotros creamos un directorio, ventana, ok, está bien. Le damos my práctica 1. Ok, nos aparece un error. Esto es muy simple, borramos esto aquí y el i lo declaramos primero, ¿sí? Esto nos ocurre aquí nada más en la plataforma Windows. Si utilizábamos el KDB Logo de Linux, no ocurriera esto, ¿sí? Ok, esperamos, se nos levantó la consola y como ven nos aparece la estructura. El programa entró, la consola entró directamente al for y nos está diciendo que ingrese un valor. Ingreso ese valor, me está diciendo que ingrese otro valor, 3, eso 7, 8 y 9, ¿sí? Y nos calculó el promedio exacto de esos 5 números. Si en vez de ser 5 números quiero que sean 8 números, se dan cuenta, cambio la constante y el programa se nos hace mucho más flexible. Entonces en vez de ahora la consola pedirme los 5 números iniciales que me estaba pidiendo, ahora me va a pedir solo los 8 números. 4, 8, ¿sí? Los 8 números que pedí y me calcula directamente el promedio. Bueno muchachos, hasta aquí, espero que les haya servido.